Entrega número 13 de la serie Repaso Saber 11 2020. Hoy vamos a iniciar con el Recordemos. Vamos a vincularnos con algunos conocimientos de geometría y de trigonometría importantes. El primero, la clasificación de los triángulos. Nosotros recordamos que los triángulos se clasifican según dos aspectos muy importantes. Según sus lados, en el equilátero, que tiene los tres lados iguales, isósceles, que tiene dos lados iguales y uno desigual, escaleno, que todos sus lados son desiguales, y según sus ángulos tenemos el famosísimo triángulo rectángulo, que tiene un ángulo de 90 grados acá, el acutángulo, que todos sus ángulos son agudos o menores de 90 grados, y el obtusángulo, que tiene un ángulo, solo uno, mayor de 90 grados. Bien, pero esa clasificación se puede combinar porque los triángulos pueden tener nombre y apellido. El equilátero es acutángulo, o sea, el triángulo equilátero es acutángulo porque todos sus ángulos son de 60 grados, o sea, menores de 90 grados. El isósceles también es acutángulo porque tiene dos lados, todos sus ángulos de menores de 90 grados y dos lados iguales, pero también puede haber isósceles rectángulo. ¿Y cómo isósceles rectángulo? Pues que haya un ángulo de 90 y los catetos sean iguales en medida. Y puede haber isósceles obtusángulo. ¿Y cómo? Pues que tenga un ángulo obtuso y estos dos lados que forman el ángulo obtuso sean de igual medida. Puede haber el triángulo escaleno con acutángulo porque todos sus ángulos son menores de 90 grados y todos sus lados diferentes. Puede haber escaleno rectángulo porque todos sus lados diferentes y tiene ángulo de 90, y escaleno obtusángulo porque todos sus lados son diferentes pero tienen un ángulo mayor de 90. Bien, continuando, ahora vamos con un repaso del teorema de Pitágoras. Ese es muy conocido. Lo que dice acá: hace mucho tiempo el matemático griego encontró la relación que había entre los elementos de un triángulo rectángulo. Dijo que la suma de los cuadrados de la longitud de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. Recordemos que tiene aplicaciones. ¿Cuál? Si conocemos los dos catetos, podemos hallar la hipotenusa. Si conocemos la hipotenusa de un cateto, podemos hallar el otro cateto. Y si conocemos sus tres lados, podemos averiguar si el triángulo es rectángulo o no. Además, hay unas características importantes. Un triángulo es rectángulo si tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados o pi medio radianes. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto y el más largo que los otros dos. Siempre la hipotenusa es mayor que el cateto A y que el cateto B. Aquí tenemos la fórmula del teorema de Pitágoras y aquí está despejada para encontrar hipotenusa y los dos catetos determinados. Bien, vamos con otro repaso. Recordemos en las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas están definidas para un triángulo rectángulo. Entonces, para los ángulos agudos del triángulo rectángulo, en este caso sería el ángulo A o el ángulo B. Para el caso del A, el cateto opuesto es el que está al frente, el adyacente es el que lo forma, y la hipotenusa siempre más largo frente al ángulo de 90 grados. Se definen tres, aunque son 6, pero las tres más usadas son estas. El seno del ángulo es el cateto opuesto, la longitud del cateto opuesto en una razón o división sobre la hipotenusa. El coseno se divide la longitud del adyacente sobre la hipotenusa y la tangente el opuesto sobre el adyacente. Bien, después de recordemos, vamos con la pregunta. Un cartabón es una plantilla que se utiliza en dibujo técnico y tiene una forma de triángulo rectángulo escaleno, de modo que su hipotenusa mide el doble del cateto de la menor longitud. Nos dan unos valores de seno de 30, coseno de 30, tangente de 30 exactos, no nos dan decimales sino valores exactos, y lo mismo con los tres valores del ángulo de 60 grados. Bien, ¿por qué 30 y 60? Porque si este ángulo es de 60 y sabemos que este triángulo es rectángulo, o sea que aquí mide 90, este ángulo aquí debe medir 30 porque todos deben sumar 180. Este cateto mide 32. La hipotenusa dice acá que mide el doble del cateto de menor longitud, o sea, el doble de este. Bien, si el cateto del cartabón mide 32 centímetros, como muestra la figura, ¿cuál de las siguientes medidas corresponde a su cateto menor?
Entonces aquí es cuando usted pone pause, toma decisión y elige cualquiera de las cuatro opciones: 16 centímetros, 32 sobre raíz de 3, 27 o 64 sobre raíz de 3 centímetros. Bien, después de haber tomado la decisión, vamos con el procedimiento. Se resolvió de esta manera la pregunta. Una, por razones trigonométricas. Tenemos nuestro triángulo y al cateto menor lo vamos a llamar C. Entonces, la tangente de 60 grados sería 32 sobre C. O sea, el cateto opuesto es 60, que sería este el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Por eso elegimos la tangente. ¿Y por qué la tangente? Pues porque tenemos el valor de la tangente de 60, no lo dieron. Tenemos el valor del cateto opuesto que es 32 y buscamos el valor de C. Entonces la tangente de 60 nos dijeron que era raíz de 3. Reemplazamos y despejamos. La C pasa a multiplicar la raíz de 3 acá y por último el raíz de 3 pasa a dividir. Luego C, o sea el cateto menor, vale 32 sobre raíz de 3 en medida exacta y la respuesta sería la B. Veamos el otro procedimiento. El otro procedimiento se hizo por el teorema de Pitágoras. Tomamos el triángulo rectángulo, sabemos que este es el cateto C que estamos buscando, sabemos que este mide 32 y sabemos que la hipotenusa mide 2 veces ese cateto. Entonces la hipotenusa, que es 2C al cuadrado, es igual a C al cuadrado más 32 al cuadrado. Hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Desarrollamos este cuadrado, 2 al cuadrado 4, C al cuadrado, y despejamos. ¿Qué hacemos? El C al cuadrado que está aquí sumando lo pasamos a restar. 4C cuadrado menos C cuadrado nos da 3 veces C cuadrado igual a 32 al cuadrado, aquí está. Y el 3 pasará a dividir para despejar la C. Pero cuando tenemos la C, tenemos C al cuadrado. Entonces para poderla encontrar su valor, ¿qué hacemos? Sacamos raíz cuadrada a este lado de la igualdad, pero debemos hacerlo también aquí. Cuando sacamos raíz cuadrada de 32 al cuadrado, pues nos da 32. Y si sacamos la raíz cuadrada de 3, la dejamos planteada, raíz cuadrada de 3. Y la raíz cuadrada de C al cuadrado, pues nos da C. Entonces nos da exactamente el mismo valor que en el caso anterior, o sea que la respuesta es la B. Espero que disfruten este video en el canal DASA Profe. Muchas gracias.